La patria está en peligro y para salvarla, unos cuantos hombres de corazón, unos cuantos generales, hemos asumido la responsabilidad de ponernos al frente de un movimiento salvador que triunfa en todas partes. El ejército de África se apresta a trasladarse a España para tomar parte en la tarea de aplastar a este gobierno indigno que se había propuesto destruir España para convertirla en una colonia de Moscú. Todas las tropas de Andalucía con cuyos jefes he comunicado por teléfono obedecen mis órdenes y se encuentran ya en las calles. El general Villabrille, todas las autoridades de Sevilla y cuantos simpatizan con él y con el titulado gobierno de Madrid están detenidos y a disposición. Sevillanos, la suerte está echada y decidida por nosotros, y es inútil que la canalla resista y produzca esa algarabía de gritos y tiros que oís por todas partes. Tropas del tercio irregulares se encuentran ya en camino de Sevilla y en cuanto lleguen, esos alborotadores serán cazados como alimañas. ¡Viva España! ¡Viva la República! Yo de este tema he escrito mucho porque los periodistas trabajamos mucho con temas de este tipo. O sea, es uno de los temas de debate público todo el rato, siempre están las noticias, pero claro, una cosa es hablar de estos temas a nivel nacional o dentro de un debate político habitual y otra cosa es aterrizarlo al sitio donde vives, ¿no? A la historia de tu familia. Hay muchísimas cosas que no sabemos sobre lo que nos pasó, lo que le pasó a nuestros abuelos, lo que pasó en nuestro pueblo, en el que vivimos, en el que nacimos. En lugares como Espartina o como Valencina, donde yo me he criado, o en el Aljarafe, que murieron 1000 personas en nada de tiempo. O sea, aquí no hubo una guerra civil con unos ejércitos que se enfrentaban a otros ejércitos. Aquí había gente que se resistió, por supuesto, de manera heroica para defender la democracia, pero sobre todo mucha gente murió inmediatamente represaliada, asesinada por gente que dio un golpe de Estado de un día para otro. Y que esa gente que murió estaba en una lista de gente que tenía que morir por rojos, o por defender la democracia, o por homosexual. No es que hubiera una guerra. Aquí Queipo de Llano mató a decenas de miles de personas en Sevilla porque empezó a hacer una purga. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Esta es la vereda del río Pudio. Este lugar se convirtió, después del golpe militar de 1936, en un auténtico matadero humano de los pueblos próximos de aquí del Aljarafe. Aquí murió mucha gente y gente que era muy conocida también en sus pueblos. Mataron gente de estos pueblos y de otros más, de Sanlúcar, de Huévar, de Benacazón, incluso de pueblos más lejanos. Poco a poco se van conociendo los nombres de las personas que se asesinaron aquí. Es muy difícil, dificilísimo, diría yo, que podamos saber cuántos y quiénes fueron. Porque aunque se tenían los archivos detallados en las comandancias militares de cada pueblo y en las comandancias de la Guardia Civil, esos archivos en los años 80 se quitaron todos del medio. Luego va a ser muy difícil recuperar toda esa información. Tampoco en los cementerios, a ninguno lo escribieron en los libros de enterramiento, ni dónde lo enterraban, ¿no? Es más, el ayuntamiento de Espartina, ¿no?, mandaba una carreta del pueblo donde recogían los cadáveres y lo llevaban a la fosa común del cementerio, ¿no? Es la forma, digamos, más normal de quitar todo tipo de rastro de lo que aquí hubiera ocurrido. Además, se mataba en un lugar como este,
lejos del pueblo, lo suficientemente retirado para que no se escucharan los gritos, los insultos, los llantos y los disparos en una escena dantesca, como siempre son el asesinato de un grupo de personas, ¿no? La mayoría de las personas que asesinan aquí son de otros pueblos. ¿Por qué? Porque había un intercambio continuo entre pueblos unos y otros. Una razón clara. Los piquetes, los que ejecutaban directamente las órdenes de los comandantes militares, no querían ser ellos los que eliminaran a los de su pueblo, porque era una sensación enormemente desagradable en pueblos tan pequeños encontrarte delante a personas que tú conocías, incluso familiares. Pues la figura de mi abuelo Manuel, ha estado siempre presente en mi casa desde, bueno, desde que tengo uso de razón. Siempre estaba la foto en el comedor de mi abuela, de mi abuelo y de mi madre en medio. Y siempre, porque si hemos preguntado, el resto de mis abuelos vivían, y preguntábamos por él y nos decían que había muerto en la guerra. Entonces, pues yo hasta que, no sé, hasta que he tenido 14 o 15 años, para mí mi abuelo era un héroe, que había muerto en la guerra, que había luchado por la República. Y fíjate, todos los días digo que lo voy a llamar y no lo llamo. A este le voy a llamar este año, a los chicos los voy a llamar. Y abuelo aquí... ¿Mi abuelo? No, abuelo... Mi abuelo, tu padre. ¿Mi padre? Sí, aquí, espérate. ¿Aquí qué edad podía tener? Aquí tenía 30 años. 30 no, 31. Lo mataron con... Con 30 años se casó. Y mi madre tenía 28. Estaba guapísima. Guapísima. Era guapísima. ¿Tú sabes con seguridad por qué lo mataron? Porque eran hombres. Y a los hombres, en aquello, estorbaba en muchos sitios. Me estorbaba cuando le daba la razón y no se la daban, estorbaba. Y como pasó lo del hermano, pues ahí lo cogieron. Pero tú me contaste que a quien iban a matar a su hermano porque era Claro. el secretario del sindicato. Era Y como al hermano no lo podían matar, ¿no? porque era cuñado De una de derecha. de Cacirdo. Pues lo que hizo quitarlo del medio y lo mandó a la División Azul. Llamé a la Asociación de Memoria Histórica, concretamente a Concha, y fue ahí donde pensé, bueno, ya conocí toda la realidad de mi abuelo, que no hubo guerra, que fue la sublevación, que a él se lo llevaron de casa y no había nada de lo que yo había imaginado. Entonces, pues ahí comencé a estudiar el caso de mi abuelo y en realidad de los 17 hombres que mataron en Castilleja. Y a través de Ricardo, de Concha, de Rafael, pues me empezaron a ayudar a investigar. Conocí a José María García Márquez, a Paco, y ahí empecé a colaborar y se me creó una necesidad de sacar no solo a él a la luz, sino a todas las personas que habían matado en Castilleja, porque me parecía tremendo que encima de que fueron asesinados, que fueron represaliados, lo que pasaron todos los familiares, que se siguiera en silencio y con miedo. Mi madre seguía teniendo miedo, la gente seguía teniendo miedo a hablar y era como una necesidad que tenía de hacerlo. Le hemos realizado en el cementerio de Espartina 2 intervenciones, una en 2022 y la siguiente en 2024.
En 2022 localizamos 2 fosas comunes, una que contenía un cuerpo que estaba en posición boca abajo y una segunda fosa que contenía 3 cuerpos que se superponían unos a otros y estaban en contacto, unos encima, volcados encima de otros. Estas 2 fosas que hemos localizado pues, tenían claras evidencias de muerte violenta. Simplemente con la posición y la ausencia de ataúdes, eso nos está demostrando ya de que estamos en enterramientos que no son normalizados, sino que son extraordinarios. ¿Cómo está el tórax, Jesús? Pues está muy bien. ¿Y también la escapulita esa que está rota? Sí. Las costillas se ven muy enteritas, ¿eh? Un enterramiento colectivo no existe en los cementerios católicos, en los cementerios ya del siglo XX. Por lo tanto, estamos ante un hecho que nos evidencia que estamos en fosas comunes de la Guerra Civil, porque además hemos encontrado y hemos localizado restos de balística y fracturas que nos indican que se produjeron en el momento de la muerte o incluso que fueron causa de muerte en algunos cuerpos. Durante este 2024, pues además hemos llegado a localizar una tercera fosa donde ha salido 2 cuerpos más. Esos 2 cuerpos más tienen también claras evidencias de muerte violenta. Son 6 cuerpos en total lo que hemos podido localizar, 6 cuerpos los que se van a exhumar completamente, pues se corresponderían con 6 hombres. La edad es comprendida entre los 20 y los 60 años aproximadamente. Ahí todavía hay que terminar los estudios antropológicos para especificar mucho más las edades de estas personas que fueron fusiladas y enterradas en 3 fosas del cementerio de Espartinas. Tenemos constancia por testimonios orales que había una 4ª fosa donde se localizaron 11 cuerpos. Eso ocurrió en los años 70, cuando se construyó uno de los panteones existentes en el cementerio. Es decir, que en la zona donde estamos ahora mismo, que es en la zona central posterior del cementerio, pues estaría concentradas al menos 4 de las posibles fosas que habían en el cementerio de aquí de Espartinas. Con este número de personas contamos a pues, unas 17 personas probablemente localizadas. De esas 17 hasta llegar aproximadamente a las 40 o 41 personas o 42 personas que están enterradas que se cree que están enterradas en el cementerio de Espartinas, pues todavía nos quedaría más de la mitad por localizar y exhumar en estos momentos. Las cifras son imposibles de determinar. Como digo, actualmente conocemos 9 casos, dicen oficialmente en Espartinas, ya veremos el día que se investigue cuántos son y quiénes son. Nos aproximamos casi al millar en el Aljarafe y rebasamos los 13.000 en la provincia de Sevilla, ¿no? Y cuando se elimina a un grupo de personas, ¿no?, por su religión, por su etnia, por su raza o por sus ideas políticas, eso tiene un nombre, eso se llama genocidio. Mi padre no quería hablar del tema. O sea, era una cosa que hay algún fantasma ahí que si tocamos esto van a salir los fantasmas de la Guerra Civil otra vez. Y no se hablaba por dolor, quizá por dolor también, seguro que sí. Fíjate, una de las primeras cosas que yo hice cuando todavía estaba estudiando periodismo, una de las mejores ideas profesionales que he tenido en mi vida fue entrevistar a mi abuelo. Y en esa entrevista yo descubrí un montón de cosas de mi abuelo que no sabía, pero también identifico un montón de silencios, como cosas que pasaba por alto. Me hablaba de lo mal que lo pasaron en la posguerra, me hablaba de que era huérfano, de que le llamaban el huérfano. Había nebulosas raras en la familia que no se acababan de entender, y ha sido mi madre, con el paso del tiempo, la que empezó a hacer una especie de investigación familiar
que efectivamente ha llevado a la conclusión de que mis dos bisabuelos, por su parte, una historia muy complicada, fueron represaliados, fusilados por el franquismo en plena guerra civil todavía. ¿Cómo era tu infancia, mamá, cuando ya habían, bueno, cuando habían matado a abuelo y abuela se iba al extraperlo, la metieron en la cárcel? ¿Cómo te quedabas tú? Yo me quedaba, mi madre se encontró con 28 años con una niña en brazos, sin casa y sin dinero. Y lo pasamos muy mal. Nos quitaron la cartilla de racionamiento. Y no nos daban ni pan, ni arroz, ni nada. No le daban trabajo. Se metían con ella. El ayuntamiento ni darle un botón. Nada. Ya nos han podido meter más veces con una y si iba una para allá, se encontraba y le daba una castañazo. Si iba al médico, iba al médico. Y tenía yo que entrar con alguien o con mi tía o con la vecina. Digo, voy a entrar porque el cabrón se mete con una. Porque hay mucha gente que no habla de esto porque también en los pueblos sobre todo pasa mucho, o en entornos pequeños, ¿no? Donde todo el mundo sabe cuál es la historia que se contó de aquella o esta persona. Y esa historia no es siempre cierta porque era la historia con la que la dictadura justificaba una ejecución sumaria. Y se soltaba un rumor o se hacía una falsa sentencia judicial que contaba una historia falsa, muy falsa, que sin embargo pesaba como una losa, ¿no? en la familia. O sea, el dolor de la familia es inmenso. Por mucho que tú hayas escuchado que hay mil historias más a tu alrededor iguales. Consiguieron lo que querían, que era sembrar el miedo, el terror, porque en realidad era un Estado terrorista, ¿no? Porque estaban simplemente con la fuerza de las armas, estaban consiguiendo tener a toda la población con miedo, al punto de que los represaliados, la familia de ellos, llegó un momento en que no podían hablarlo, no pudieron desahogarse ni pedir explicaciones y vivieron así toda la vida. Y mi madre nunca le he podido preguntar nada porque no me ha respondido nunca. Me deja, hija, me deja. Nunca ha abierto la boca. No sé los motivos, no lo he podido saber. Fíjate que yo respeto muchísimo el silencio de esa familia y entiendo perfectamente que la gente no haya querido hablar, porque ya solo faltaba que encima de ser víctima tenga la responsabilidad de nada. Pero una generación después o varias generaciones después, creo que se lo debemos a esa gente que no pudo hablar o no quiso hablar y que una fosa no es reabrir un conflicto. Que una fosa es conocimiento de lo que pasó. Pero esa deuda la tenemos y la vamos a tener. Además hemos intentado que no se hable, hemos intentado olvidarnos, hemos intentado dejarlos ahí y eso no ha funcionado. Las heridas se han ido heredando de padre a hijo, a nieto. Tú eres bisnieto, yo también soy bisnieto. Y la herida está ahí. Mi bisabuelo tuvo un hijo que se ha muerto hace 8 años, con 90 y tantos años, buscando a su padre. Él lo ha luchado hasta el último momento, ya no tuvo más. Y sus hijas que siempre decían, papá, olvídate ya, papá, déjalo. Cuando se murió su padre, heredaron esa herida. Porque se usa mucho la palabra herida y no puede ser más acertada, es que sangra, duele, la tienen ahí y la han heredado.
La antropología forense, dentro del proceso de exhumación de restos, tiene un objetivo fundamental, que es la reconstrucción del hecho histórico, poder calibrar qué ocurrió y digamos, conocer la magnitud de ese hecho violento. También tiene un objetivo fundamental, que es el de generar datos para el proceso de identificación, con la finalidad fundamental de poder entregar a los familiares las posibles víctimas que puedan ser identificadas, que creemos que es un proceso fundamental de reparación social, que es un acto democrático sin duda, y que es esencial entender también a los familiares como víctimas de todo este proceso y que se le puede entregar estos restos con una finalidad reparadora social, como un hecho de humanidad. Para nosotros es esencial esa reconstrucción del hecho histórico, conocer esa magnitud es esencial porque es de derecho de todos los ciudadanos españoles conocerla, y nosotros podemos aportar, por medio de las evidencias completamente objetivas, esa información que es relevante para la reconstrucción del hecho histórico, de esa parte de la historia quizá algo desconocida y que ahora se están arrojando nuevos datos que salen a la luz con todos estos procesos. ¿Qué ocurrió en el Aljarafe para que se asesinaran a tantas personas? Aquí no hubo resistencia ninguna en el Aljarafe porque no había medios de resistencia. 4 escopetas de caza, algunos troncos que pusieron en la carretera, como pasó en Espartina o en Castilleja, pero no hubo resistencia de ninguna clase. Ya digo, no hubo enfrentamiento porque aquí la gente no murió en la guerra, la gente murió amarrada y atada. Aquí no hubo guerra de ningún tipo, aquí no hubo ejércitos enfrentados ni trincheras. Aquí la guerra fue únicamente de tapias y de cunetas y de veredas. ¿Cómo se justifica entonces que llevemos hasta la fecha documentados casi 1000 asesinatos en estos 30 pueblos del Aljarafe? ¿Dónde está la explicación de ese suceso? No solo esos asesinatos que se cometieron masivamente en el verano del 36, sino el clima, ¿no?, de control, de censura y su verdadero nombre, de terror, que siguieron a los crímenes, de forma que la población quedó completamente maniatada y temerosa durante mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo, me estoy refiriendo a muchos años de dictadura. Y he aquí que la España de Franco abre sus granjas y cuarteles y habilita sus monasterios y castillos para alojar a estos hombres que fueron enemigos nuestros. De cerca de 200.000 prisioneros hechos por las tropas nacionales, solo 45.000 permanecen aún en los campos de concentración. Sus días de prisioneros están consagrados al aprendizaje de unas labores que les convierten en seres útiles, redimiéndoles de su existencia de parias. Y los que eran despojos humanos deberán a España su regeneración. Otilia de Castilla del Campo, ella es la que ha guiado, entre comillas, a arqueóloga Elena. ¿Dónde estaban? Porque ella, como estaba hablando aquí, cuenta que venía aquí al ayuntamiento por el año Catapón, la malatendían, es decir, que no la atendían, la echaban con gritos, fuera de aquí ella lo que venía a reclamar, que ella sabía dónde estaba su padre enterrado, nada más que eso. Y nos íbamos por detrás y le llevábamos unas flores. Cuando llegaba la hora. Y ella siempre nos decía, y a través de su hija, de Noelia, de que ella sabía dónde estaba entrando por el cementerio, mano izquierda, debajo de un limonero, un naranjo que había allí. Nadie le echaba cuenta. Resulta que cuando iniciamos las intervenciones nos guiamos de lo que tenía catalogada la Junta de Andalucía, pero en esos sondeos no se encontraba nada, ¿no?
y fuimos al sitio que nos decía Noelia, Otilia. Pues Otilia y su hija y otros familiares venían desde Castilla del Campo y vinieron en el momento en el que se había descubierto los indicios. Los indicios que nos han llevado a encontrar 6 víctimas, 6 cadáveres que están depositados en los nichos del cementerio, y con ellos pues se van a contrastar las muestras de ADN con estos cadáveres. Ojalá se consiga identificar. Mamá, con las pruebas que te hiciste en Espartina, las pruebas de ADN que te sacaron, ¿tú tienes esperanza de que se pueda localizar los restos de abuelos? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo en un principio, si se hubiera dejado la fosa, y estaba yo conforme con que estuvieran todos juntos. Pero si ahora mismo hay esto por delante, pues no, yo los quiero tenerlo yo. ¿Tú quieres tener los restos de abuelos? ¿Eh? ¿Tú quieres tener los restos de abuelos? Claro. Y lo voy a, si se llega a traer, lo tengo dentro de casa. Con esa probabilidad se puede decir, pues, esta persona, compáramelo con este cráneo, con los restos de este cuerpo, para ver si realmente pertenece o no pertenece. Sí, lo de la fotografía es un elemento más para intentar llegar a identificar a las víctimas, que de otra forma, pues, como sabéis, es un poco difícil llegar a identificarlas, ¿vale? Fran, ¿tú has pensado qué supondría para tu familia o con qué sensación os quedaríais si descubrierais que efectivamente ese familiar estaba en esa fosa? Pues es como el final de un camino, no sé. Yo creo que puede suponer un poco el final ya. No creo que se busque mucho más. Un alivio, una tranquilidad, un descanso, algo así. Fíjate que para mí lo importante es que seamos conscientes de que es necesario buscar, aunque no encontremos. Creo que hay que pedirle a la política que gestione la memoria sin causar dolor. A los medios de comunicación que seamos capaces de hablar de esto de una manera empática con lo que es nuestra propia vida, la vida de nuestras familias. Pero que creo que sobre todo la reflexión es ciudadana. Ha pasado el suficiente tiempo como para, respetando el porqué del silencio, seamos capaces de hablar de lo que pasó, claro, sin que signifique enfrentamiento, sin que signifique más dolor. Y lo que no puede pasarnos es que pasemos por encima de uno de los capítulos más importantes de nuestra historia como si no hubiera pasado, con la envidia que nos da lo bien que lo han hecho y lo bien que lo han procesado otros países en otros contextos similares. Que solamente podemos constatar que a lo mejor de los 40 y pico personas que fueron fusiladas de casi todos los pueblos de alrededor, incluso de pueblos que están bastante alejados de Espartina, como es Araal, podemos decir que se han podido localizar 15 personas, de las cuales 4 vamos a exhumar y de esas 4 podemos extraer muestras de ADN para poderla cotejar con los familiares. La exhumación pues, también implica que haremos un estudio antropológico para determinar la edad, el sexo de las personas que están ahí y las patologías que pueden ser causas de muerte o producidas en el momento de la muerte o patologías anteriores que tuvieran algún tipo de enfermedad, que también para nosotros es indicativo
porque si algún familiar se acuerda de algún elemento de alguna enfermedad o de alguna patología en los huesos, de rotura y cosas de esas, eso se queda reflejado en los huesos y eso nos ayudaría mucho también a la hora de establecer la relación del familiar con la víctima directa, porque se puede cotejar específicamente con esos familiares. Cuando llegan los familiares es cuando vas viendo cómo ellos, de alguna manera, cuando ven los restos en la tierra, se reconfortan, se tranquilizan, lloran, pero de alguna manera lloran con un descanso que no han tenido durante 88 años. Y bueno, pues la confianza de que puedan recuperar los restos de sus familiares y que las pruebas de ADN le den un resultado positivo. Evidentemente una se emociona, sobre todo cuando están los familiares. También te emocionas cuando vas excavando y vas descubriendo los daños, esos daños que tiene el hueso, esas posturas extrañas que tienen los cuerpos, y entonces pues tu cabeza va más allá y va pensando siempre constantemente cómo se produjo, qué es lo que le ocurrió, qué le hicieron en vida para tener esa serie de fracturas en los huesos, cómo lo enterraron. Todo eso pues lo vas pensando durante el proceso de excavación. Cuando se aprobó el estudio de la fosa, pues la verdad es que era como si un sueño se hubiese convertido en realidad, aun sabiendo que habíamos pocas posibilidades. Ha sido un camino muy largo, demasiado largo para todos los familiares, ya no solo en mi caso, para mí era como ir en contrarreloj para que mi madre pudiera encontrar a su padre por fin, después de más de 80 años. Y el que se localizara esa fosa, que fuera mi madre la persona que indicó dónde estaba, ya incluso me daba igual que no fuera mi abuelo, pero era una persona que había sido asesinada, que estaba escondida, que estaba en la oscuridad, y que viera la luz y que se vea y se sepa que la historia es real, por mucho que la quieran manipular, y es la prueba de que por desgracia sigue habiendo muchas fosas en España. No entiendo a quién puede molestarle que unos restos de unos familiares se sumen, se busquen, se investiguen y que se devuelva a sus familiares, que yo creo que ya es más que suficiente el tiempo y que se haga justicia. Es solo justicia y reparación, nada más. Todos tenemos derecho a conocer lo que ocurrió. Todos. Los jóvenes de este pueblo tienen que venir a ver las exhumaciones. Las personas de este pueblo, las autoridades de este pueblo tienen que ir a los centros educativos, a las asociaciones, allí donde puedan, a explicar qué es lo que ocurrió y qué es lo que han estado ocultando durante tanto tiempo. Esa es nuestra verdad. Ellos la hicieron y ahora nos toca a nosotros llevarla a todos los rincones de este pueblo. No tenemos que tener ninguna cortedad por ir y decir estos son nuestros héroes, estos son los que entregaron la vida para que siguiera adelante y surgiera de una vez por todas la democracia. Hay miles de víctimas que no tienen ni siquiera fosa, que no sabemos dónde están, en qué pozo, en qué agujero, en qué cima, en qué debajo de qué olivo abandonado están. Miles de personas no tienen de fosa, ni fosa siquiera. Un recuerdo entrañable para ellos y muchas gracias. Es una obligación del Estado que le facilite a las víctimas y a las personas en general el conocimiento de lo que pasó, de por qué pasó. Y, por supuesto, nuestro derecho. Es un derecho a saber, a conocer, al reconocimiento y a que se cierren los ciclos. Es que los ciclos vitales del duelo es de vergüenza, pero después de 90 años sigue abierto.
Mi madre sigue abriendo su ciclo, sigue con su ciclo intacto. Ella lo vive cada vez que lo recuerda. Y eso no es ni natural, ni sano, ni para las personas, ni para un país. Fran, llevamos un rato hablando de esto, pero tú sabes que hay gente que este tema dice que mejor no hablarlo, que esto no le interesa a nadie, que es una cosa de hace mucho tiempo. Pues ahí tienen que estar los profesionales de la educación también y tenemos que educar en la memoria también para poder construir un futuro. No hay otra. Yo soy optimista. O sea, si hemos sido capaces de construir una sociedad que ya no pasa por alto un abuso en el trabajo, o que no pasa por alto, no se calla cuando hay un abuso en la familia, o que no pasa por alto cuando una violencia en el barrio o en una casa, ¿no? Ya no es un asunto privado. Si ese silencio hemos sido capaces de romperlo, pues también podremos ser capaces de hablar de los abusos que sucedieron hace muchos años y que nos afectan además como sociedad. Porque hablar de esos abusos construye democracia, transmite la idea de que los derechos humanos son importantes y no son una anécdota en la política de hoy. Yo creo que esa misma sociedad que ha sido capaz de levantar tabúes en lo doméstico, en lo laboral, en lo social, también es la generación que nos va a dar alegría, la alegría de poder hablar de memoria de una manera justa para toda la gente que tuvo que callar.